vamos a empezar a ver el aparato circulatorio. La función del aparato circulatorio es hacer pasar toda la sangre por los pulmones para recoger el oxígeno y luego repartirlo por todos los órganos del resto del cuerpo. De esta manera, cuando la sangre pase por los pulmones, recogerá oxígeno, pero al pasar por los órganos del resto del cuerpo, recogerá otras moléculas, como por ejemplo los nutrientes, cuando pasa por el intestino, o CO2 y desechos que proceden de todas las células de todos los órganos del cuerpo. ¿Cómo se intercambian moléculas entre las células del interior del cuerpo y la sangre? Bueno, pues las células de nuestro cuerpo, aunque estén prácticamente pegadas las unas a las otras, se encuentran rodeadas de un líquido que se llama plasma intersticial. De este plasma intersticial que las rodea es de donde tienen que coger las células el oxígeno y los nutrientes, pero también es el lugar al que van a parar el CO2 y los desechos que las células expulsan. Con el tiempo, este líquido intersticial se va empobreciendo y llenando de residuos. Por eso es necesario hacer pasar sangre con oxígeno y nutrientes cerca de este líquido intersticial. De esta manera el oxígeno y los nutrientes salen al plasma intersticial, de donde pueden tomarlo las células para alimentarse, y el CO2 y los residuos salen del plasma intersticial para entrar en la sangre y ser retirados. De tal manera que los vasos sanguíneos que intercambian sustancias con el plasma intersticial se llaman capilares y tienen que tener unas características muy específicas. Primero, sus paredes tienen que ser muy finas, estando formadas a base de células muy estrechas y aplanadas que además dejan algunos espacios o poros entre ellas para el intercambio de sustancias. Además, también deben ser unos vasos muy estrechos, de manera que toda la sangre que pasa por ellos esté cerca de las paredes del vaso para intercambiar sustancias con el exterior, y que no haya sangre en el interior del vaso que se encuentre lejos de las paredes del vaso, como ocurre en los vasos que son más amplios. Por lo demás, los capilares también deben ser muy numerosos para llegar cerca de todas y cada una de las células que forman los órganos de nuestro cuerpo. Los capilares no son los únicos vasos sanguíneos que existen. La sangre que es recogida por los capilares de un órgano se lleva hasta los capilares del siguiente por medio de unos conductos o vasos que son más grandes y que pueden ser arterias, venas, etc. La diferencia entre hacer pasar la sangre por un vaso muy estrecho, como son los capilares, o hacerlo pasar por un vaso más ancho es el rozamiento, puesto que en los vasos anchos hay una gran cantidad de sangre, la que pasa por el centro del vaso, que no se roza con las paredes. Sin embargo, en los vasos estrechos prácticamente toda la sangre que está pasando por el vaso se está rozando con las paredes. Por eso, cuando la sangre pasa por los capilares, pierde mucha fuerza en su movimiento, mucha más que si estuviera pasando por un vaso más ancho. Al viajar por todo el cuerpo, la sangre tiene que pasar por los capilares de los pulmones y después de salir debe desplazarse para luego entrar en los capilares de todos los órganos del resto del cuerpo. Pero claro, la sangre que sale de los capilares del pulmón ha perdido mucha fuerza y apenas tiene fuerza para llegar a los órganos. Por eso es necesario poner una bomba a la salida del pulmón para empujar de nuevo la sangre y que llegue a los órganos del cuerpo con la suficiente fuerza. A la sangre que ha pasado por los capilares de los distintos órganos del cuerpo hay que volver a impulsarla con otra bomba para que regrese con fuerza al pulmón. A cualquier bomba natural que impulse la sangre nosotros la denominamos corazón. Básicamente un corazón no es más que una bolsa de paredes musculosas que acumula cierta cantidad de sangre para luego, al contraerse y encoger la cavidad, hacer que la sangre salga impulsada hacia afuera del corazón. Pero, como hemos dicho, el corazón tiene que acumular cierta cantidad de sangre que procede de unos vasos que son más estrechos que el propio corazón. Por eso, muy a menudo, los corazones también tienen unas cámaras anteriores que acumulan sangre y que se suelen llamar aurículas, para luego pasar esta sangre a las verdaderas bombas impulsoras de sangre, a las que denominamos ventrículos. Así, la sangre acumulada en las aurículas se transmite a los ventrículos
y cuando los ventrículos se llenan, se contraen para expulsar la sangre por los vasos de salida. O sea que resulta que según lo que estamos diciendo, tenemos que tener dos corazones, cada uno con su aurícula y su ventrículo. Y realmente así es, porque en realidad lo que tenemos es un corazón doble con dos partes que son como dos corazones independientes, cada uno con su aurícula y su ventrículo. Aunque en realidad estas dos bombas independientes que tenemos en nuestro corazón funcionan a la vez. Primero se llenan las aurículas, luego las aurículas se contraen enviando la sangre a los ventrículos. Y cuando los ventrículos ya están llenos, se contraen enviando la sangre a los vasos sanguíneos. Cada vez que una cavidad del corazón se contrae, decimos que entra en sístole. Puede haber sístole de las aurículas o puede haber sístole de los ventrículos. Cuando una cavidad del corazón tiene el músculo relajado, se dice que está en diástole y también puede haber diástole en los ventrículos o en las aurículas.